Pues aquí estamos ya listos para contestar todas las preguntas que tan gentilmente recibimos de todos ustedes. Desde luego, la Biblia es lo que siempre nos va a ayudar a poder responder a estas preguntas. Y esto dice a continuación la persona que nos ha enviado esta pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Cómo se entiende la justicia divina frente a las injusticias sociales, raciales, económicas que afectan a tantas personas hoy en día? Muy bien, es muy importante nosotros que podamos entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Dios habita en una dimensión donde no hay pasado, presente ni futuro. Dios habita en un lugar donde nadie es posible que pueda estar cerca de Él, humanamente hablando, más que a través de aquellas criaturas como los ángeles, querubines y serafines que Él creó. Entonces, Dios nos transmite sus pensamientos gracias a Él en la Biblia. Y para que podamos entender lo que está pasando en el mundo, nunca lo lograremos mediante la investigación intelectual, ni filosófica, ni científica. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser completamente limitado, finito, que no puede traspasar la barrera de aquello que va más allá de la comprensión humana. Entonces, por ejemplo, veamos nosotros en primer lugar en Génesis 4, versículo 10, para que comencemos a entender algo de la justicia divina, de por qué Dios permite que se mueran los niños, que haya sangre, que haya guerras, y venimos a la Biblia y encontramos genocidios, mandando matar a los cananitas, y el mundo se va a quedar así, porque nunca lo va a poder entender. Vuelvo a repetir, tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo para que Dios nos revele el secreto detrás de lo que nos deja escrito para nuestra enseñanza. En Génesis 4 encontramos el primer asesinato de la historia, cuando Caín mata a su hermano Abel. Y una vez que lo mata, Dios trató de reconciliar a Caín, preguntándole, oye, ¿qué has hecho?, etcétera, etcétera. Pero es interesante la pregunta que Dios le dirige a Caín. Génesis 4, versículo 10. Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué estaba diciéndole Dios a Caín? ¿Sabes que la vida que tú acabas de quitarle a tu hermano clama por venganza? No se puede quedar así la cosa, tiene que haber una venganza. Clama la sangre. ¿Y saben ustedes quién nos dio la respuesta? Lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 24. Veamos la respuesta, que la sangre cuando comienza la creación del mundo clama para que haya una venganza. Dice la Biblia en Hebreos 12, 24, Jesús el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, aquí vemos que alguien está gritando, ¿verdad? Se necesita venganza, y la sangre de Cristo en la cruz da la respuesta. Mi sangre ha solucionado el problema de la venganza. Yo quiero llevar la venganza en mi cuerpo. Yo voy a pagar lo que ustedes han hecho. Yo voy a pagar por ustedes el infierno que ustedes merecen tener. Yo voy a pagar sus injusticias, y todo lo que han hecho lo voy a pagar yo en la cruz, para que no quede ningún ser humano que algún día acuse a mi Padre de que es un Dios injusto. Porque cuando estamos hablando de injusticia, vuelvo a repetir, es porque no conocemos a Dios. Veamos ahora Génesis capítulo 9, regresamos a este maravilloso libro, versículo 6, que después del diluvio, al ver Dios la maldad del ser humano, el desenfreno del ser humano, los asesinatos, las violaciones, los robos que el ser humano tenía, Dios se echa para atrás y ahora le entrega al ser humano para que el ser humano ejecute la justicia por medio de los gobiernos. Así que tengamos cuidado cuando decimos, ¿por qué permite Dios esto?, cuando no nos damos cuenta que los gobiernos van a darle cuentas a Dios, porque ellos son los responsables de las cosas que pasan en el mundo, como las guerras. Dice Génesis 9:6, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada.
porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, Noé, de aquí en adelante, si alguien mata a otra persona, ¿qué te parece, Noé? Vamos a imaginarnos esta conversación. ¿Con cuántos años de cárcel pagaría la vida de la persona que le quitó? Si metemos al asesino 80 años de cárcel, ¿es justo el castigo que se le está dando? ¿Con eso pagaría la vida de la otra persona? No, Noé. No hay ni 100 años de cárcel, no hay nada que pague el valor de la vida humana, porque cada ser humano está hecho a mi imagen y semejanza. Entonces, la persona que mate a una persona, esa persona tiene que morir. Dios establece la pena de muerte. Lo único que puede pagar por la vida de otra persona es la sangre del asesino, porque el asesino tiene que considerar que al quitar una vida, solamente su vida, puede pagar, ¿verdad?, con su vida. Perdió el derecho a vivir. Y entonces, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13 de Romanos, Dios le da estas instrucciones al apóstol Pablo, donde ya se esclarece completamente la responsabilidad de los gobiernos. Sométase toda persona a las autoridades superiores. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, o sea, a la autoridad civil, a lo establecido por Dios resiste, porque los magistrados, o sea, los gobernantes, los diputados, los senadores, los jueces, la policía, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Escuchemos, porque son servidores de Dios, para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, todos los gobiernos, ¿qué responsabilidad tienen? Tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía, a la civil desde luego, ¿verdad?, para que no haya robos, para que no haya asaltos de bancos, violaciones, tráfico humano. Los gobiernos son responsables. Dios no puede intervenir cada vez de que se roban a un niño, cada vez que matan a una persona, cada vez que asaltan un banco, que ya Dios agarre a los asaltantes, que Dios agarre a este violador. Dios no puede hacer todas esas cosas, porque entonces frenaría el desarrollo y el progreso que tiene el mundo, donde la responsabilidad humana es muy grave delante de Dios, porque entonces no habría juicio, no habría por qué castigar, Dios estaría castigando a cada persona que hiciera lo malo, y entonces ya el mundo no sería responsable de sus acciones. Entonces, qué importante es que nosotros comprendamos que los jueces están puestos para castigar el mal. Cuando un gobierno se abstiene, pues bloquearon la carretera a tal poblado en México o en Costa Rica y el gobierno no hace nada. Y terceras personas tienen ahí 6 horas, 8 horas en el tráfico porque están bloqueando la carretera y no hay soldados que desalojen, no hay policía que impongan el orden, que bloqueen las calles, que asalten, que haya drogas. Si el gobierno no está interviniendo, no se imaginan, como dice la Biblia en Isaías capítulo 14 y en Apocalipsis 21, que Dios va a comenzar a juzgar primeramente a los gobernantes, porque ellos fueron responsables delante de Dios. Entonces, al final Dios, dice la Biblia en el Salmo capítulo 9, muy importante para que ahora sí lo podamos comprender junto, versículos 7 y 8, Salmo 9, 7 y 8, Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Al final va a haber un juicio. Ahorita Dios en su paciencia está esperando y ha dejado que el mal se desarrolle y se desenvuelva como está sucediendo, porque no pudo impedir que Judas traicionara a Cristo, no pudo impedir que los romanos crucificaran y torturaran a su Hijo Jesucristo. Dios no ha impedido cosas que podría impedir. ¿Por qué? Porque hay un juicio final, donde los seres humanos darán cuenta si no fueron juzgados en este mundo por las autoridades civiles. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Que Dios te bendiga.